Queremos simplificar la fracción compleja dada. Primero, observe cómo la barra de fracción más grande es esta barra de fracción aquí, así que para comenzar, vamos a simplificar esta fracción compleja en la parte superior. Primero determinando esta diferencia, luego determinando esta diferencia, luego simplificando esta fracción compleja superior. Entonces, mirando 4x menos 1 sobre x, podemos escribir 4x como 4x sobre 1, y luego tenemos menos 1 sobre x. Aviso, para encontrar esta diferencia tenemos que obtener un denominador común, que sería x. Entonces multiplicaríamos 4x sobre 1 por x sobre x. Y luego para esta diferencia aquí, podemos escribir 1 como 1 sobre 1, y luego tenemos menos 2 sobre la cantidad 2x más 1. Observe que para encontrar esta diferencia, usaríamos el mínimo común denominador de 2x más 1. Entonces multiplicaríamos 1 sobre 1 por 2x más 1 sobre 2x más 1. Por supuesto, todo esto todavía está sobre esta fracción, que es 4x al cuadrado más 4x más 1 sobre 3x. Ahora, encontrando esta diferencia aquí, observe cómo tenemos un denominador común de x, y el numerador sería 4x al cuadrado menos 1. Todo esto ha terminado con esta diferencia. Observe cómo el denominador común sería 2x más 1. El numerador va 2x más 1 menos 2, que sería 2x menos 1. Y de nuevo, todo esto aún ha terminado. 4x al cuadrado más 4x más 1 sobre 3x. Ahora para el siguiente paso, nos centraremos en esta barra de fracción aquí. Recuerde, una barra de fracción significa división, entonces tenemos esta fracción dividida por esta fracción. Lo que vamos a hacer, sin embargo, es escribir este problema de división como producto. Entonces dividir por esta fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco de esta fracción. Entonces podemos escribir esto como, nuevamente, esta fracción superior de 4x al cuadrado menos 1 sobre x, en lugar de dividir por esta fracción, vamos a multiplicar por el recíproco de esta fracción. Entonces tendríamos veces la cantidad 2x más 1 sobre la cantidad 2x menos 1. Y esto todavía está en toda esta fracción de 4x al cuadrado más 4x más 1. Todo sobre 3x. Ahora, antes de encontrar este producto aquí, sin embargo, queremos simplificarlo tanto como sea posible. Entonces queremos factorizar los numeradores y denominadores, pero lo único que los factores aquí es 4x al cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrados. Entonces podemos reescribir esto ya que, nuevamente, 4x al cuadrado menos 1 en forma factorizada sería la cantidad 2x más 1. Cronometra la cantidad 2x menos 1, aún más de x, multiplicado por la cantidad 2x más 1, lo que pondré entre paréntesis, todo entre la cantidad 2x menos 1, entre paréntesis. De nuevo, esto sigue siendo más de 4x al cuadrado más 4x más 1. Todo sobre 3x. Entonces observe en esta forma, hay un factor común de 2x menos 1, 2x menos 1 sobre 2x menos 1 se simplifica a 1. Observe ahora, dentro de los paréntesis, tenemos dos factores de 2x más 1 en el numerador. En el denominador, solo sería un factor de x. Ahora, una vez más, esta barra de fracción aquí significa división, pero en lugar de dividir por esta fracción aquí, no vamos a multiplicar por el recíproco. Entonces tendríamos 3 veces x sobre 4x al cuadrado más 4x más 1. Escribamos esto en forma factorizada. Esto tendrá en cuenta dos factores binomiales donde si tenemos dos factores binomiales, los primeros términos serán los factores de 4x al cuadrado, que serán 2x y 2x. Los segundos términos serán los factores positivos, que serían 1 y 1, y para verificar esto, voy a verificar la suma del producto interno y el producto externo. Nos da los términos medios 4x
Y observe que 2x más 2x son iguales a 4x. Así que esto se factoriza correctamente, y esto funciona muy bien porque, observe como tenemos dos factores de x más 1 en el numerador, y dos factores de x más 1 en el denominador, entonces esto se simplifica muy bien a 1. También tenemos un factor común de x aquí, x dividido por x se simplifica a 1. Entonces este producto final es solo 3 sobre 1, que es igual a 3. Lo que significa que esta fracción compleja se simplifica a 3 siempre que x no tenga un valor que haga que ninguno de estos denominadores sea igual a 0. Observe cómo x no podría ser igual a 0 la mitad negativa porque esos valores de x harían que uno de nuestros denominadores sea 0, y la división por 0 no está definida. Espero que hayas encontrado esto útil.